Muy bien, amados. Vamos, por favor. No, hombre, no. Ay. Ok. Aquí hubo una. Vamos a la 140, hermanos. Sí, es que era continuación de la semana pasada, no terminamos, entonces acabamos hasta donde dice y se sentó, ¿recuerdan? Cuando dijimos que ya cuando concluye la obra de Cristo, ¿verdad? O un rey se sienta y el sentarse es un símbolo, ¿verdad? De una autoridad total, ¿verdad? Donde él no tiene que hacer nada porque es el rey, es el poderío mayor, es la autoridad. Entonces, cuando la figura del Señor dice, Él está sentado en su trono porque prácticamente, amados, Él ya hizo todo. No necesita, ¿verdad?, hacer nada más. Así es que, dice, se sentó y aquí es donde vimos que el autor de Hebreos utiliza mucho el Salmo 110:1, donde el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que haya hecho de tus enemigos la tarima de tus pies, o el estrado de tus pies. Y vemos cómo en varias ocasiones en este libro de Hebreos, y tenemos ahí las citas, Hebreos 1:13, dice, Él se sentó a la diestra de la majestad del cielo. Hebreos 8:1, se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Hebreos 10:12, se sentó a la diestra de Dios. Y aquí Hebreos 12:12, se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos cómo utiliza esta frase el escritor de Hebreos para darnos a entender que el Señor ya hizo la obra, ya la terminó, ya está hecha. Él está sentado, ya no necesita, ¿verdad?, hacer nada más, sino que es toda autoridad, todo poderío. Así es que continúa la lectura. Vamos a Hebreos capítulo 12, ¿verdad?, en su Biblia, si la trae, por favor. Ok, vamos a agarrar el hilito otra vez, desde el verso 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida y de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Corramos con perseverancia, hablamos mucho de esta palabra, hermanos, perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar, ¿verdad?, la mirada en ¿quién? Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y entonces continúa, ¿verdad?, el escritor y dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han aún dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con el que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces vamos a ver los versos 3, 4, 5 y 6, amados. Primeramente, 12, Primeramente, vamos a esto. Dice, piensen en toda la hostilidad que soportó. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Ya nos dijo el escritor que pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor, es el que inició y es el que consuma nuestra fe. Recuerden que todo lo espiritual, hermanos, es iniciado por Cristo Jesús. Todo es iniciado. Él te llama, Él te acerca, Él te convence de pecado, Él te purifica, Él te limpia, Él te va a sustentar, Él te va a santificar. Tú tienes que obedecer y humillarte delante de Él para que Él haga la obra. Tú no la puedes hacer, yo tampoco.
O sea, no es hacer buenas obras y portarnos bien lo que nos va a santificar. Es realmente hacer lo que Jesús dice que hagamos, y Él es el que hace la obra mediante, ¿verdad? Entregarle la voluntad a Él. Por eso él siempre dijo, síganme, el que quiera ser mi discípulo, sígame, tome su cruz, niéguese a sí mismo y cada día, ¿verdad? Sígame. Entonces, en realidad, amados, aquí continúa el mismo pensamiento, ¿verdad? De decir, piensen en la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Mirar con cuidado, hermanos, toda la vida de Jesús, dice el escritor de Hebreos a sus lectores. No nada más el tiempo en la cruz. Porque claro, enfocamos mucho, ¿verdad? Ya sea en Navidad, el nacimiento, o en Pascua, la muerte, ¿verdad? O sea, nos vamos al extremo, o el nacimiento y la muerte. Pero la vida, el tiempo en que Jesús, ¿verdad? Estuvo, y yo se los he dicho muchas veces, el Señor fue 100% humano, 100% Dios. Y toda necesidad emocional, física, que tiene usted, que tengo yo, la tuvo Él. Todas. Y ya le dije, ¿verdad? Él fue perseguido desde niño, tuvo que huir a otro país, fue burlado, fue menospreciado desde pequeño, le apodaban el hijo de fornicación. O sea, tenemos que entender, hermanos, todo lo que soportó Jesús en vida, ¿verdad? Durante su juventud, durante su niñez, durante su edad adulta madura, Él soportó toda clase de atropellamientos, no nada más la cruz. Y aquí es donde el autor, ¿verdad? Dice, hey, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Amados, mirar la vida del Señor Jesús, dice el escritor de Hebreos, consideren todo lo que Él tuvo que enfrentar. Yo creo que estaría muy bien, hermanos, digo, no se los puedo encargar de tarea, pero dispóngase a leer los evangelios. Ahí siéntese en su ¿verdad? En su mesa, día tras día, lea los evangelios y anote en un cuaderno cada vez que el Señor Jesucristo recibió algún tipo de maltrato, insulto, menosprecio, falsa calumnia, traición, golpes. Anote. Anote. O sea, todo el sufrimiento físico, emocional, hagan un cuaderno y compáralo con su vida. Y haga, ¿verdad? Para que entendamos lo que el escritor de Hebreos quiere decir que miremos a Jesús. No dice, miren la muerte de Jesús, dice, miren la vida del Señor y cómo soportó todo tipo de privaciones, todo tipo de sufrimiento. Literalmente, hermanos, el escritor le está diciendo que comparen sus vidas, perdón. Aquí la traigo, gracias. Sí, ya me la dio. Que comparen, dice, sus vidas con la de Jesús y que tomen cuidadosa nota de todo lo que Jesús tuvo que sufrir. Jesús vino a cumplir las profecías mesiánicas y por lo tanto vino a su propio pueblo, pero los suyos no le recibieron. Entonces, yo sé, hermanos, que vamos a enfrentar muchas situaciones en la vida, desde niños, jóvenes, nuestra edad adulta, nuestro matrimonio, nuestra paternidad, en nuestro empleo, en nuestra salud, legalmente, vamos a enfrentar mucho sufrimiento en esta vida. Y necesitamos un fundamento, una base, necesitamos un lugar de donde tomarnos para no ser movidos de la fe. Y si no consideramos, como nos lo dice el escritor de Hebreos, realmente, gracias, la vida del Señor Jesucristo es prácticamente el ejemplo perfecto para que usted y yo podamos poner en nuestra mente, Señor, si tú siendo perfecto, si tú siendo todo bueno, si tú siendo, Señor, totalmente leal, totalmente puro, Señor, sufriste por culpa de los pecadores mucho, Señor,
ayúdame a sufrir como tú. Aquí, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanos, que Jesús encontró una incredulidad obstinada y una oposición durísima cuando Él vino. Imagínate, el pueblo de Israel había clamado por su Mesías que de Moisés al Señor Jesús son aproximadamente, ¿qué? 1000 años, Rubén, más o menos, ¿sí? Imagínate el pueblo clamando, ¿verdad? Y cuando llega el Mesías, no lo reconocen. Hay oposición hacia Él. Hay incredulidad. Sus propios discípulos, hermanos. Es que yo sé, y a lo mejor usted y yo diríamos, no, es que si yo hubiera visto sus milagros, yo se hubiera creído. Hermanos, no. No, ¿por qué? Porque hubo profetas que hicieron los milagros que hizo Jesús. El milagro que iba a ratificar al Señor Jesucristo era la resurrección. Su propia resurrección. Y hubo una incredulidad tremenda por el pueblo de Israel y una oposición pues que lo llevó a la cruz. Él sufrió, hermanos, el odio de un mundo pecador que se oponía a la verdad. Él era la verdad. Él era el camino. Permítame tantito. Nomás me salí ya de cuenta que el chavito con Kiko y la chilindrina. Bueno, entonces regresemos, hermanos. Él sufrió el odio de un mundo pecador, opuesto a la verdad. Bueno, el Señor conocía su creación, hermanos. Él sabía lo que se iba a enfrentar, pero enfrentarlo como hombre fue todo un reto. Lo describe perfectamente el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, 3, versos 3 en adelante, donde habla acerca de la autohumillación que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual estimó en forma, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó esa forma como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Y dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde que nació Satanás y la maldad y el pecado de los hombres lo acusaban, lo perseguían, le querían hacer daño. Desde pequeño, hermanos, desde pequeño, toda su vida, y muriendo en la cruz, seguían. No que eras el Hijo de Dios, no que sanaste a muchos, no que tú tienes, ¿verdad?, el poder del Padre, porque el Padre y tú y uno son. Bájate. Desde su niñez hasta su muerte, hermanos, fue burlado el Señor. Y fue hecho con odio. O sea, no era nada más insultos, ¿cómo se dice? Pasajeros así. Leves sí, no, eran directamente a las verdades que él decía y expresaba, eran ir en contra de lo que él decía. Entonces, hay que pensar cómo el Señor experimentó, hermanos, esta oposición, y
luego nos dice el escritor, dice, después de todo ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. O sea, es decir, todavía no experimentan todo el dolor, ni han dado su vida por la causa justa, ¿verdad? De la verdad. Y entonces aquí el escritor de Hebreos demuestra, hermanos, ser un pastor excelente. Acuérdense que desde el principio notamos que este escritor conocía a la iglesia de los hebreos, de los judíos. Los conocía bien. Les escribió como si hubiera sido él predicador, ministro, pastor de ese lugar, anciano. Entonces, conocía sus debilidades y conocía sus aciertos, conocía la situación de vida en que se encontraba esta iglesia. El escritor de Hebreos demuestra que es un excelente pastor, ¿verdad? Él conoce esta tendencia. ¿Cuál tendencia? ¿Qué es una tendencia? Lo que se hace comúnmente, lo que todos hacemos. Mirarse a uno mismo, al cristiano y no a Cristo. Siempre en la vida cristiana me concentro en quién. En yo y en quién, en el otro. Y no en quién, en Cristo. Desde los hebreos hasta hoy, hermanos, es la tendencia del ser humano. Estar fijándome yo, el otro, pero no ponemos realmente nuestra mirada en Cristo, amados. El enfocarse en sí mismo ocasiona fatiga espiritual y desaliento. Si nada más estás enfocado en ti, ¿qué eres? ¿Quién eres? Eres un pecador. Eres una pecadora. Eres malo, eres mala, egoísta. Y entonces intenta ser como Cristo, y Cristo es tan santo, 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 apartado de nosotros, que cuando te enfocas en ti mismo nada más, entonces ¿qué? ¿Te desanimas? Porque te conoces y sabes quién eres. Aquí mirar a Jesús, hermanos, renueva la fuerza del cristiano y aumenta su valor. Porque cuando yo miro al Señor, entonces pongo mi mirada en la obra y en la persona que Él ya hizo, que ya fue. Cuando miro al Señor, estoy viendo toda la obediencia que Él tuvo al Padre. Estoy viendo toda la pureza con que Él vivió. Estoy viendo todo el amor con que Él sirvió a las personas. Entonces eso me anima y me alienta a decir, Señor, yo necesito morir más para que tú vivas más en mí. Yo sé que contigo, yo sé que tú sí puedes, Señor, hacer en mi vida lo que yo he intentado y no puedo. Y ese es el objetivo, amados, ¿verdad? Juan el Bautista decía, es necesario que yo muera, que yo mengüe, ¿para que él qué? Para que Él crezca. El enfocarse, hermanos, en nosotros mismos nos va a causar fatiga, pero si nos enfocamos en Jesús va a renovar nuestra fuerza, ¿verdad? Y entonces aquí, hermanos, el autor dirigiendo la atención del cristiano a Jesús, el escritor exhorta al cristiano a considerar el sufrimiento que Cristo soportó, no solo en la cruz, sino a lo largo de toda su vida. Y aquí es donde le digo, si quiere haga esa tarea, busquen en todos los evangelios, cada vez que el Señor sufrió algún tipo, ¿verdad?, de atropellamiento, un tipo de sufrimiento, y haga esa lista y compárelo con usted para que vea que usted no ha sufrido lo que el Señor ha sufrido. Y es más, pues digo, no conozco a nadie que hayan crucificado, ¿verdad?, ni latigado, ni puesto, ¿verdad?, una corona de espinas. Así es que prácticamente, amados, cuando el cristiano se da cuenta de que Jesús soportó el odio de hombres, pecadores, a causa o por causa de nosotros, eso nos debe dar aliento. Eso debe decir, voy a seguir adelante. Entonces, hermanos, cuando nos enfocamos en Jesús, nuestros propios problemas se hacen fáciles de soportar. Y también, hermanos, el cristiano será capaz de continuar y finalmente completar la carrera, que cuando empezamos a leer el capítulo 12, dice que nos despojemos, que nos quitemos de todo peso, que nos quitemos el pecado, ¿para qué? Para correr la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Esto lo hacemos al poner nuestra mirada y fijarla en Jesús, autor y consumador de la fe. Piensen en todo lo que Él tuvo que soportar por causa, ¿verdad?, de los pecadores.
Y entonces eso es un aliento, amados. Y aquí viene el verso 4. Porque aún no han resistido hasta el punto de derramar su sangre. Fíjese qué ilustración nos está dando aquí el escritor. El escritor pasa de un deporte a otro. Primero nos dice que corramos la carrera. Ahí nos está dando el ejemplo de atletas, ¿sí? Ahora nos está diciendo, hermanos, que no hemos resistido hasta el punto de derramar nuestra sangre. ¿Qué otro deporte cree que usted es ese? Es la lucha, el boxeo, ¿sí? Cuando usted ve una pelea de box, una pelea de lucha, no la AAA, hermanos, ahí ni se pegan, ¿verdad? Una lucha verdadera o una pelea, ¿verdad? De box, un deporte de contacto, ves inmediatamente un golpe en la cara y sale la sangre, ¿sí? Entonces, en el boxeo, hermanos, o la lucha, la sangre mana del rostro de los contendientes cuando estos reciben golpes violentos. Y hay veces que las lesiones serias terminan en la muerte de uno de los contendientes. Sabemos, hermanos, que los golpes, ¿verdad? Inclusive en los propios deportistas que se preparan para eso pueden ser mortales, ¿verdad? Pueden terminar con su vida o muy lesionados. Y las imágenes de la lucha, hermanos, porque acuérdense que el escritor está utilizando lo que está a su alcance. Y recuerden que pues los romanos tenían mucho esto del Coliseo, ¿verdad? Mucho esto de los gladiadores, de la lucha. Y entonces yo ya les expliqué que no había entretenimiento como lo tenemos hoy. Y lo que ofrecía, ¿verdad? Lo que se ofrecía entretenimiento, pues era lo que consumía ¿quién? La gente. Entonces, muy posiblemente, ¿verdad? Se oía siempre acerca de estas luchas, de estas peleas que se usaban para espectáculos, que lo usaba principalmente el gobierno o los circos, ¿verdad? Y entonces él pone en su mente utilizar esa ilustración para decir, hey, ustedes no han derramado su sangre, no han luchado, que digan ustedes, ya no puedo más, ¿verdad? Nos encanta cantar ese hermoso canto, cántelo conmigo. Cansado del camino, sediento de ti. Hombre, ese canto es una mentira, hermanos, para muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Qué? Luché como un soldado. Hermanos, cómo nos gusta, ¿verdad? Darnos palmaditas. Por eso digo, cómo nos gusta darnos palmaditas. Pero luego el escritor de Hebreos dice, no, sacúdete. Mira a Cristo, mira lo que Él sufrió. No que a Dios no le importe tu sufrimiento, hermano, sino que Él dejó que su Hijo sufriera para que, acuérdate que Cristo es el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él sufrió para que cuando tú sufras puedas tener el aliento, puedas decir, Señor, si tú estuviste siendo santo, dispuesto a sufrir, yo voy a estar dispuesto a sufrir. Y entonces aquí, amados, prácticamente dice, ustedes no han derramado, ¿verdad? No han luchado hasta derramar su sangre. Y sirve de comparación con la lucha, hermanos, que los cristianos tienen con el pecado. No se menciona ningún pecado en especial, ¿verdad? El escritor nada más amonesta a los lectores a que resistan al pecado hasta el punto de derramar la sangre. Y es necesario, hermanos, entenderlo de esa manera, ¿verdad? O sea, nos va a costar mucha lucha, mucha batalla, muchos dolores de cabeza, mucho sacrificio, mucho sufrimiento. La posibilidad de ser perseguidos por su fe en Jesús era real en aquel tiempo, amados. En este tiempo es real también, nada más que en nuestro país donde vivimos, no. Pero es real en todos los países musulmanes en el mundo. En todos los países comunistas hoy en día se persiguen, se asesinan y se encarcelan cristianos. Aquí entonces, si Jesús sufrió persecución y derramó su sangre, hermanos, sus seguidores no deben abrigar falsas ilusiones de quedar eximidos de ellos. O sea, vuelvo a repetirles y les decía yo cuando predicamos que el evangelio no es fácil y que vemos como el Señor Jesús dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y ese es el sentir, ¿verdad? Es decir, no es fácil y vas a experimentar quebranto y vas a experimentar sufrimiento.
Mi hermano, tú y yo tampoco quedamos exentos del sufrimiento. Vamos a la página 141. Aquí entonces, hermanos, el autor entra continuando ese aliento que nos está dando, ¿verdad? Que recordemos que no estamos solos, tenemos una gran nube de testigos, que estamos rodeados por testigos de la vida de la fe, que corramos la carrera que tenemos por delante, que nos despojemos de todo peso, que lo hacemos al, ¿verdad?, enfocarnos en Cristo, fijar la mirada en Él, que recordemos el gozo que le esperaba al Señor. Eso fue lo que lo alentó a poder soportar inclusive la vergüenza y la cruz, la hostilidad, ¿verdad?, que el odio que recibió. Y dice así: ustedes no se cansarán ni se darán por vencidos, porque todavía no han luchado, ¿verdad?, contra el pecado hasta dar su vida. Y luego hace una pregunta, verso 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Y se las recuerda: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido. Son dos. Aquí está dándonos dos directrices, hermanos, dos direcciones. Primero, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y segundo, no te des por vencido cuando te corrige. ¿Sí? Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Los creyentes, hermanos, del primer siglo, que acuérdense que es el primer siglo. Decimos que cuando nació Cristo es el año 0. Entonces, del año 0 al año 100, después de Cristo, es el primer siglo. O sea, cuando nació la iglesia, cuando los apóstoles predicaron y el evangelio empezó a expandirse ahí. Los cristianos, hermanos, los primeros cristianos tenían acceso a las escrituras del Antiguo Testamento. Acuérdense que eran rollos, ya hemos explicado esto varias veces. Hay que poner en nuestra mente: no tenían Biblias, no existía el Nuevo Testamento. Tenían el rollo del profeta Isaías, los rollos de la Torá, ¿verdad?, los primeros 5 libros, el rollo del Salterio o de los Salmos. Eran rollos, costaban una feriezota, ¿sí? No era de que, ay, yo quiero comprar 2 rollos para mi casa. No, hermanos. Lo que hacía la gente era que copiaba o vendían pedacitos, ¿verdad?, de versos o capítulos, y la gente los atesoraba increíblemente. Entonces, los cristianos del primer siglo, hermanos, sí tenían acceso a las escrituras cuando iban a los cultos públicos, o sea, a la sinagoga, donde se leían y estaban los rollos. Ahí la gente memorizaban pasajes del Antiguo Testamento, especialmente de los Salmos, hermanos, y de Proverbios, y los profetas. El Nuevo Testamento revela, o sea, cuando vemos en el Nuevo Testamento qué es lo que citaban. A veces Pedro cita cosas del Antiguo Testamento, a veces Pablo cita cosas del Antiguo Testamento, a veces, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. Vemos que Proverbios 3 era un pasaje que la iglesia había memorizado mucho, ¿sí? Los escritores del Nuevo Testamento lo citan y hacen referencia a ese proverbio más que a ningún otro capítulo de Proverbios. O sea, cuando Pedro, Pablo, el Señor Jesús, Lucas, alguien utiliza proverbios, casi todos siempre hacen referencia a Proverbios 3. Es el proverbio que más, ¿verdad?, citan. Cuando el escritor de Hebreos menciona Proverbios 3, precisamente es esto, hermanos, donde dice: hey, no te olvides lo que el Señor te habló, ¿verdad? Hijo mío, no tomes a la ligera. Esto es Proverbios 3, hermanos, ¿verdad? Está citando. Él hace referencia a un texto que era fundamental, hermanos, en la capacitación de los creyentes de la iglesia. ¿Qué es capacitación, hermanos? Como el Señor tiene el proceso de entrenamiento, ¿verdad?, o de crecimiento, de madurez para sus hijos. Los lectores, hermanos, eran lentos para aprender, porque acuérdense que en Hebreos 5:11 hay un regaño tremendo, ¿se acuerdan? Ustedes, habiendo sido, ¿ya qué? Dice, les tengo que, miren, dice Hebreos 5:11 en adelante, dice: entonces hagamos todo lo posible por entrar en el descanso, dice, sí, aquí me equivoqué. Quiero hacer referencia a donde les habla duro, donde dice que dejemos pues, ¿verdad?, las cosas, los fundamentos como el bautismo, y va a ser 3.
Ok, perdón, sí, ya, es 5:11, no, sí está bien. Sí, yo me estaba leyendo el 4:11 en mi Biblia, no, sí, 5:11 dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y parece que no escuchan. Entonces, aunque él sabía que la iglesia conocía bien Proverbios 3, les vuelve a decir, y por eso les hace la pregunta, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento que Dios les dio como a hijos? Está haciendo una pregunta, ¿verdad? Parece que sí se olvidaron de ello. Los lectores eran lentos, hermanos, y habían olvidado el pasaje de Proverbios 3, entonces él se lo repite. Y aquí al leerlo, hermanos, nos dice, hijo mío. Cuando dice hijo mío, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo, primeramente, ¿verdad? Hijo mío, está hablando el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar varios principios de este verso, hermanos, que podemos nosotros analizar. Primero, la base es Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Los lectores necesitan recordar la palabra de aliento de Proverbios 3, palabra que se dirige a ellos como a hijos. Ellos son hijos a causa de Jesús, el Hijo de Dios. A lo largo de su epístola, o sea, de la carta, el escritor de Hebreos ha indicado la importancia del Hijo y su obra para los hijos. Acuérdense que desde el principio apuntó siempre el escritor de Hebreos que Dios nos había hablado anteriormente y muchas veces, de muchas maneras, por medio de ángeles, profetas, pero ahora lo hace por medio del Hijo. Bueno, desde el principio él apunta al Hijo. Entonces, gracias al Hijo, hermanos, y a su obra, nosotros podemos ser hijos. El uno existe por los otros. Él se hizo hijo, tomó la forma, ¿verdad?, de hombre y se hizo hijo para poder entonces hacernos hijos a nosotros. Lo vemos en Isaías 53, ¿verdad?, donde dice, después de él haber vencido y visto el sufrimiento el fruto del sufrimiento que vivió, dice, verá que muchos serán hijos. Muchos vendrán por causa, ¿verdad?, de lo que él hizo. Entonces, como hijo de Dios, hermanos, Jesús tuvo que sufrir para aprender a obedecer, no que fuera desobediente, amados. Pero como hombre, ¿verdad? Acuérdense que como hombre, él creció, en sabiduría, en estatura, él creció en obediencia, él creció en santidad, él creció en pureza. No que no fuera puro, no que no fuera santo, no que no fuera obediente, sino que demostró que lo era conforme fue creciendo. No cabe duda, hermanos, dice ahí Hebreos 5, 8 y 9, dice, la fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Jesús obedeció y por la obediencia, pues ahora nosotros podemos, si obedecemos, ser llamados hijos. Y no cabe duda que el sufrimiento de Cristo es único, no puede ser ni necesita ser repetido por nadie. O sea, lo que ya sufrió el Señor Jesús, hermanos, es precisamente no nada más lo físico y lo carnal, sino acuérdense que en lo espiritual Jesús recibe la ira del Padre sobre él. Porque, vuelvo a repetirles, y por eso el escritor de Hebreos en varias ocasiones nos dice, ¿verdad?, fijen o enfoquen, ¿verdad? Miren, enfoquen, fijen su mirada, ¿verdad?, en Cristo, en Jesús. Y no nada más en su muerte, sino en su vida y en su obra. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra de Cristo no termina en la cruz. En realidad, al final, hermanos, ¿verdad?, cuando el Señor muere, Él recibe la ira del Padre, gracias, del Padre, que cada uno de nosotros merecíamos. Merecemos. Qué bonito pintan estos pintarrones, ¿verdad?
Yo compré unos y luego me dieron otros. Así es que, y luego me trajeron otros. Gloria a Dios, qué bueno. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está en la cruz, esa frase tan famosa, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el sentido espiritual, hermanos, el Hijo sabía que el Padre no lo iba a abandonar. Es su Padre. Él decía, vuélveme el gozo con el cual, ¿verdad?, yo estaba en los cielos, en la gloria. Él mismo le dijo a sus discípulos que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Pero en el área física, hermanos, cuando la vida está dejando el cuerpo, la muerte significa separación, es abandono. Y la ira de Dios, no sé si alguna vez usted recibió un castigo de su padre o de su madre con ira. ¿Qué tal? Porque a veces, ¿verdad?, nos pegaban o nos castigaban, ¿verdad? Así, pero yo creo que la vez que viste con rabia a tu papá o a tu mamá así enojado, ¿sabes? Te escamaste, ¿verdad? ¿Sabes? Es que la idea, hermanos, no es que el Señor odie a su creación, al hombre, Él odia la creación de Satanás, que es el pecado, la muerte. Y cuando nosotros vivimos y morimos en pecado, pues la ira de Dios, el enojo terrible del Señor va a caer sobre el pecador. Y entonces su ira justificada, porque Dios es justo, hermanos, puso todo su enojo sobre su Hijo. Y entonces aquí el sufrimiento de Cristo Jesús y su obediencia, hermanos, sabiendo lo que iba a recibir. Por eso el Señor dice, Padre, yo no quiero pasar esta copa amarga. El sentido es este, hermanos, que el Padre, le da una copa al Señor Jesús de vinagre y veneno. Y el Señor Jesús dice, Padre, si en ti está, no me la quiero tomar. No quiero pasar esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y se la toma, hermanos. Por ti y por mí. Y ahí es donde entonces toda la ira del Padre, hermanos, que nosotros merecemos, la recibe el Hijo. Entonces, lo dice ahí Isaías 53, porque Él cargó nuestras ¿qué? Nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, todo, Él lo cargó. Él, el Santo, se hizo pecado por nosotros, no que pecó, se hizo pecado por nosotros. Entonces, amados, la Escritura se dirige a los seguidores de Jesús como hijos, y en consecuencia ellos pueden esperar corrección y reprensión. Si el Padre Santo, hermanos, hizo pasar por obediencia a su Santo Hijo, ahora chivas locas como nosotros, hermanos, ¿cómo el Señor no nos va a hacer pasar por toda clase de sufrimiento que sí nos merecemos? Y entonces aquí no corramos fuera, hermanos, de Cristo, no corramos fuera del camino, no corramos fuera de la protección del Padre, porque te lo mereces y yo me lo merezco. O sea, el Señor, por eso, esto es un aliento, es decir, hijo, hija, si te disciplino, es porque te amo. Si te corrijo, es porque te tomé como hijo. Y entonces, amados, entra en el segundo punto, hijos, ¿verdad? Primero Jesús, somos hijos porque Jesús el Hijo vino y toda su obediencia y su sujeción al Padre nos hace por fe a nosotros ahora ser hijos. Y el escritor dice que la palabra de Dios se dirige a los hijos de Dios y los alienta. Dios habla a sus hijos e hijas por medio de su palabra y les dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Es decir, los creyentes deben sentir y ver la mano de Dios en sus dificultades. Por eso Pablo, hermanos, cómo nos gusta ese verso, que es Romanos 8:28, que dice el apóstol Pablo, y recuerden que todo nos ayuda bien a los que amamos al Señor.
Esto es, según, ¿verdad? Su propósito hemos sido, ¿qué? Llamados. Pablo lo entendió, hermanos, esto. Pablo entendió que todo lo que él pasaba, hermanos, apedreamientos, cárceles, pleitos, naufragios, latigazos. Él dijo, Señor, todo esto entiendo que en realidad no es porque no me quieres y no es porque me estás castigando. Es porque me amas y quieres perfeccionar a tu hijo en mi vida. Ese es el motivo, hermanos. ¿Cómo diferenciar una prueba de fe a una disciplina necesaria? Pues muy sencillo, ¿verdad? La prueba de fe viene sin que nosotros hayamos causado y buscado pecaminosamente la corrección del Señor, ¿verdad? Porque ¿Cómo la toma? creo que el Espíritu, sí, creo que el Espíritu Santo es muy claro. Uno puede distinguir, ¿verdad? Al menos yo así lo he hecho. Yo sé que cuando es corrección por una mala decisión o por un pecado que yo he cometido, y cuando sin, ¿verdad? Y digo, Señor, ¿pero cómo? ¿Por qué? La conciencia nos pasa a hacer. O sea, están pasando por alguna consecuencia de algo que hicieron y lo relacionan con, es una prueba del Señor, ¿verdad? Es una prueba. Es que al final, ok, qué bueno. Es que al final sí va a redundar en que es proceso del Señor, porque el Señor no desaprovecha ni nuestro pecado, hermanos, para pasarnos. Entonces, prueba, consecuencia, corrección, todas tienen el mismo fin, ¿verdad? Formar a Cristo en nosotros. Acuérdense, el apóstol Pablo diciendo a los Gálatas 1:9, sufro dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El sufrimiento está implícito en el cristiano porque es la única manera en que es formado Cristo Jesús. Sin sufrimiento no hay formación. No hay formación, hermanos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, prepárate, ¿para qué? Para sufrir. Cualquiera que quiera vivir en la piedad tiene que estar dispuesto a sufrir. Es el sello de los hijos de Dios, el sufrimiento. Pero es un sufrimiento que se goza, o sea, que trae esperanza, que cambia, que transforma, que purifica. No es un sufrimiento, hermanos, que va decadente, que nos desanima, que nos aleja y que nos hace, ¿verdad?, débiles o perder la fe, sino que es un sufrimiento que nosotros vamos reconociendo, ¿verdad?, que va teniendo como resultado madurez en nuestra vida. Y aquí entonces, pues en realidad, ¿cómo reconocerlo? Pues es donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, hace esa obra. Recuerden que el Espíritu Santo es el consolador, ¿verdad? Él es el que trae a nuestra vida en dirección hacia la formación de Cristo. Si esto es una prueba, ¿verdad?, en tu vida, Él te va a convencer de pecado y te va a decir, no, esto es una consecuencia, ¿verdad?, que tú te buscaste. O simplemente, ¿verdad?, no es prueba porque no estás creciendo, o sea, no estás yendo en dirección, no es consecuencia porque no pecaste, sino que es una corrección. ¿Por qué? Porque has permanecido, ¿cómo se dice? Estático. O sea, es decir, a lo mejor no estás pecando, pero tampoco estás luchando para crecer. Y estás nada más estancadito, ¿verdad?, sin irte al mundo, pero sin crecer tampoco, cómodo. Entonces, sí, claro, cuando es prueba es porque estás en la lucha, estás en la batalla, y entonces el Señor la permite para que continúes creciendo. La consecuencia, pues, es obvio. Ajá. El apóstol Pablo habla tanto en Filipenses como en Romanos de que Dios nos va formando a la semejanza de Cristo y que nos va formando conforme también a los mismos sufrimientos que él experimentó. Y obviamente el sufrimiento
nada más que para el sufrimiento para el creyente tiene distintos matices. Uno de ellos es que sufrimos por causa de la fe, para en la prueba nuestra fe sea fortalecida y seamos más semejantes a Cristo. Podemos sufrir, lo mencionas, ¿verdad?, por causa de la consecuencia de una falta nuestra, y esta falta nos lleva al arrepentimiento, a la tristeza, para el arrepentimiento y pues para nuevamente entregarnos, redirigirnos al Señor en su Espíritu Santo. Pero también el sufrimiento tiene que ver con los ataques directos de Satanás. La Biblia habla Claro. de los mensajeros de Satanás, y también de la corrupción del mundo. El cristiano sufre porque va contracorriente, va en contra de lo que ofrece este mundo, y entonces la corrupción de este mundo, la vanidad de este mundo, todo lo que es apetecible en este mundo, nosotros lo rechazamos y tenemos que sufrir por causa, o sea, renunciamos a lo que el mundo nos ofrece. Sí. Y al renunciar lo que el mundo nos ofrece, posiblemente vamos a experimentar ese sufrimiento que tiene que ver con el rechazo, que tiene que ver con la burla, el escarnio, lo que Jesucristo también experimentó en ese sentido, por oponernos realmente a la misma corrupción y a la condición pecaminosa del mundo. Entonces, el sufrimiento en el creyente no solamente es al final del día todo fortalece nuestra fe, pero no solamente es por causa de que nuestra fe se está afinando o refinando, sino que puede ser consecuencia de nuestro pecado, puede ser ataques directos de Satanás, puede ser también la corrupción de este mundo que nos hace pues experimentar el sufrimiento, y al final del día el propósito es formar, como tú lo decías, formar el carácter de Cristo en nosotros, ser más y más semejantes a Cristo. Amén. Y radica mucho de acuerdo a tú como persona, o sea, realmente tú estás buscando tener un discernimiento de lo que te está pasando, o sea, tienes que tener tú una relación cercana con Cristo, o sea, porque yo te digo porque muchas personas se acercan a nosotros y personas están enfermas, ¿verdad? Y personas dicen, Satanás me está poniendo esto, ¿verdad? O sea, no saben discernir entre si es un ataque de Satanás, ¿verdad? O si es una consecuencia de que no te cuidaste bien, ¿verdad? Tu salud, y ahora estás enfermo, o realmente estás pasando por una prueba de fe, o sea, grande. Entonces, realmente, ¿qué hay que hacer? O sea, tenemos que nosotros y Dios, o sea, es una relación entre nosotros y Dios, la búsqueda de... el sufrimiento nos va a acercar a Dios, definitivamente. Vamos a buscar más de su palabra, vamos a buscar más oración, y realmente conocer lo que Dios quiere para tu vida con esa situación es nada más Dios y tú, ¿verdad? O sea, Él es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos da el discernimiento de ver por qué estamos pasando esa situación, ¿verdad? Y nos da la sabiduría que hay que pedirla, ¿verdad? Para que Dios nos hable claramente, ¿verdad? A nuestra vida, porque muchas veces nosotros no aceptamos nuestros propios pecados, ¿verdad? O sea, no los reconocemos. Y si no hay reconocimiento del pecado, entonces nos hacemos ahora sí como pobrecito de mí, ¿verdad? Porque estoy pasando esto, mira todo lo que sufro, bla, bla, bla. Entonces, es una situación que realmente, claro que nos va a traer madurez, ¿verdad? Claro que nos va a formar con el Señor, pero realmente necesitamos buscar, ¿verdad?, al Señor, y el Señor se revela, ¿verdad? Se revela completamente. ¿Por qué estás pasando eso? ¿Para qué? Y todo, completamente, porque Él termina siempre su obra en nuestra vida. Ahí mismo en Hebreos, terminando el capítulo 5, da la respuesta. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Y luego nos dice quiénes son los maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, cuando el apóstol Pablo le enseñó a Tito sobre las falsas enseñanzas, y habla de lo que estaba diciendo Laura, dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, y luego dice, de una conciencia limpia y de una fe sincera. La conciencia tiene mucho que ver con la manera en que reaccionamos, porque puede ser algo que nos está estorbando. Examínese, hablando de la conciencia, ¿verdad? Que decías, el apóstol Pablo dice mucho, examínese a sí mismo. ¿Verdad? Aquí, sí,
Ese es el punto de este verso de Hebreos, hijo mío. No tomes a la ligera la corrección, ¿verdad? Sino que al contrario, examinarse uno mismo, hermanos. Pero, ¿cómo te examinas? ¿Y a base de qué? Es que la misma conciencia no te puede llevar a... Sí, pero la conciencia aquí, Cuando hace pero aquí acuérdense, nuestra conciencia está formada por lo que en nuestro alrededor se nos enseñó que está bien y está mal. ¿Sí? Si en mi casa mi padre hablaba con maldiciones, yo puedo hablar con maldiciones y pues lo hacían mis padres. Son malas palabras, pero ellos las decían como quiera, ¿verdad? Entonces, examinarse uno mismo tiene que ver pues, precisamente con el alimento espiritual, ¿verdad? Por eso dice ahí, los que pueden comer alimento sólido, aquí está hablando de entender la escritura de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te examinas a ti mismo? Pues en la escritura, ¿verdad? Y pues sabemos que el Señor Jesucristo dice que Él es la palabra, ¿verdad? Que Él es. Entonces Jesús, otra vez, puestos tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, aquí siempre, hermanos, se va a necesitar capacitar a los inmaduros. Tienes que enseñarles. No es que Dios no les pueda enseñar, pero es que Dios dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4, 11 en adelante. Primeramente apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Estos están encargados ¿de qué? De ayudar, dice, a los creyentes ¿a qué? A madurar, a que todos lleguemos a una ¿qué? A la estatura de Cristo. Este proceso se repite. Entonces, ¿qué hacemos hoy aquí? ¿Qué hacemos en los discipulados? ¿Qué hacemos los domingos en la predicación? ¿Qué hacemos en la consejería? Ayudar, enseñar a que usted, como decía ahorita Laura, como decía ahorita, ¿verdad? Luis, Ezequiel, a que la conciencia, a que el Espíritu Santo, hermanos, transforme la conciencia, la mente. Por eso dice el apóstol Pablo, renovados nuestra mente. Comprueba cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Buena y perfecta, para que se renueve tu mente. Renovando tu mente, hermanos, examinándote a ti mismo a través de la Escritura, a la luz de Jesús, el Espíritu Santo va a hacer la obra, ¿verdad? Precisamente el discernimiento. La palabra discernimiento siempre se me va, es SC. ¿Te acuerdas que al principio te dije que tú y yo no podemos hacer nada? Lo tiene que hacer Él, ¿sí? Entonces, porque nuestra mente por naturaleza está cauterizada. Pues sí, pero cuando ya está Él formado en nosotros, ¿verdad? Él va a permitir que nosotros entendamos entre el bien y el mal, distinguir, tener discernimiento, qué está pasando, ¿verdad? Es una prueba de fe, que yo no busqué y el Señor me está llevando hacia, ¿verdad? A algo mayor y mejor que Él desea para mi vida. Es una consecuencia de un pecado, una decisión que tomé fuera, ¿verdad? Del Espíritu, o simplemente, ¿verdad? Es una corrección en donde lo estoy haciendo mal, pero no a lo mejor intencionalmente. Es porque no sé hacerlo. Y aquí es donde sí, la relación personal, hermanos, la relación devocional diaria con el Señor es la que nos va a dar la dirección. Pero siempre empieza e inicia a través de aquellos que el Señor ha puesto para darnos los principios, ¿verdad? Los cuales nos van a ayudar a empezar a crecer, madurar. Y aquí es donde depende de lo que cada uno se dedique al Señor. O sea, cuando tú te dediques al Señor es cuánto más vas a poder crecer, madurar, alentarte. No depende ya, hermanos, del maestro, del pastor de la iglesia, sino que depende cada uno llegar a ese lugar, llegar a esa estatura, llegar, ¿verdad?, a ese fundamento que, aunque dice el apóstol Pablo que cada uno de nosotros dice, salud, mire cada uno de ustedes cómo sobreedifica. Es decir, Cristo el fundamento, ¿verdad? Ya lo sabemos, hermano. Es decir,
Cristo la piedra angular, ¿verdad? Cristo el fundamento. Y ya conociendo al Señor Jesucristo, tú tienes que empezar, ¿verdad?, a sobreedificar sobre Él. Sobre todas las cosas que el Señor te va enseñando, te va mostrando, hermanos, en tu vida, ¿verdad? Tienes que quedarte ahí. Cuando, ya sabes, cuando nosotros tomamos las decisiones fuera del Espíritu, fuera de la Escritura, pues vamos a empezar a menguar nuestra construcción, ¿verdad? Va a empezar a salirse de... Y si no estamos en Cristo, vamos, la obra va a caer. Por eso el Señor Jesucristo dice, aquel que escucha mis palabras y las hace, le consideré un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Vino la tormenta, vino la lluvia y la casa soportó. Entonces, en realidad, pues sí, lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, el escritor, es precisamente eso, hermanos. No tomes a la ligera la disciplina del Señor. O sea que cuando te está pasando una prueba, un sufrimiento, no tomar a la ligera es hacerte estas preguntas. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Porque si hay algo que nos está incomodando, que nos está haciendo que pensemos que el Señor me está disciplinando, entonces no tomarlo a la ligera es analizarlo. A ver, ¿por qué me pasó esto? Y volvemos a lo mismo, hermanos. Es amor del Señor. Es ánimo del Señor. No es castigo, hermanos. Dios castiga con el infierno. Ese es el castigo del Señor y la ira del Señor. Dios castiga, hermanos, pero lo que vivimos en esta tierra es consecuencia de nuestros pecados. Qué privilegio que el Señor nos pueda disciplinar. Claro. Dice su palabra en Hebreos que al que no disciplina, Dios está. Pues sí, porque no es hijo de Él. Y entonces aquí la perspectiva debe cambiar, ¿verdad? Nuestra vida es decir, si estoy pasando por algún tipo de corrección, disciplina o prueba, es, Señor, me amas. Es una muestra de tu amor. Es una muestra que estoy, pero tú quieres que esté más. Tú me quieres más cerca, quieres amarme más, quieres que crezca más. Amados, los creyentes deben sentir y ver la mano de Dios en sus dificultades. El uso de esta expresión, no tomes a la ligera, sugiere que ellos deben ver la disciplina como algo que viene directamente de Dios. Si los lectores de la epístola toman la disciplina a la ligera, ellos también pasarán con ligereza del sufrimiento que Jesús tuvo que soportar. Sin embargo, ellos tienen que tomar las medidas correctivas de Dios muy seriamente y entender que Dios envía adversidades a sus hijos para el bienestar espiritual de ellos. Cuando ellos acepten que tanto lo bueno como la dificultad viene de Dios, no se desalentarán ni perderán ánimo. Cuando tú vas ahí a Job, hermanos, es bien interesante cuando Dios le reclama a Job. ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Verdad? Y luego dice, a quien yo he arruinado por tu culpa, le dice a Satanás. O sea, no le dice, tú arruinaste a Job. O sea, Dios no le dice a Satanás, tú arruinaste. Dice, yo lo he arruinado. O sea, es decir, en realidad, el Señor, como dice Job, da, el Señor quita, bendito sea su nombre. La otra vez yo me puse a pensar en esto, hermanos. Yo he hablado varias veces de esta doctrina, es bíblica. Quite a Calvino y a Juan Calvino de esto, la predestinación. Él no la inventó, está en la Biblia. Él la expuso de una manera, a su manera, pero olvídese de que los calvinistas y el Juan Calvino, olvídese, pero la predestinación, quiere decir, ¿verdad?, dispuesto antes de, o sea, que ya estaba escrito, vaya. Cuando uno entiende, ¿verdad?, más bien dicho, uno debe entender que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera. ¿Sabe por qué es tan difícil para nosotros entender eso?
¿Sabe por qué? Yo apenas el Señor, hermano, de años, así que yo he estado buscando, Señor, ¿cómo le explico a alguien esto? Y así hace unos días, hace como 3 días, hermanos, dije, gracias, Señor, porque sé que no fui yo, no soy tan inteligente para haber pensado así. Hoy en día, hermanos, o sea, tú te pones a ver que Job, ni Moisés, ni nadie, hermanos, ni los hebreos, ni Pablo cuestionaba que si Dios quería tener misericordia, Él la tenía quien quisiera y quien no. Y nosotros decimos, no, es que si Dios tiene misericordia de unos y de otros no, es un Dios injusto. ¿Sabes por qué? Porque como nosotros no vivimos bajo ningún rey, como nosotros vivimos en un país libre y nacimos en una sociedad libre y no le pertenezco yo a nadie, sino que a mí mismo, entonces yo no puedo concebir que el Dios creador y dueño de toda la creación quiera tener misericordia de quien Él quiera y de quien no. No, porque eso es injusticia. Eso quiere decir que Dios tiene favoritos. No, quiere decir que Dios es dueño y señor de todo cuanto existe y Él hace lo que Él quiere y le complace hacer, sin importar que tú lo entiendas o no, porque, amados, estos personajes lo entendían porque ellos vivían bajo reyes que eran dueños de toda la tierra y de todas las personas. Pablo le dice a los siervos, sean obedientes a sus ¿qué? A sus amos en todo. Espérate, Pablo, ¿cómo les puedo decir que sean en todo? Y la gente entendía, hermanos, que aunque ellos eran buenos, si el amo les decía, hoy no vas a comer y te vas a ir y te vas a dormir allá afuera. ¿Por qué? Pues si soy buen siervo, amo. Soy tu dueño y haces lo que te digo. Entonces ellos concebían perfectamente que Dios, hermanos, es plenamente dueño y señor de todo y Él hace lo que Él quiere. Nosotros no lo podemos concebir así. No podemos porque tenemos un corazón, hermanos, donde la libertad, que ha sido libertinaje, ha hecho que nuestro corazón rebelde piense que si yo no puedo comprenderlo, procesarlo, o a mí no me parece bien, entonces está mal. No es correcto. Y ahí es donde necesitamos entender que Dios da y Dios quita como Él quiere, a quien quiere. Él pone a quien quiere de rey o de presidente y lo quita. Él le da la vida y se la quita a los niños o a los ancianos. Él usa a quien quiere. Él levanta al pobre, al desvalido, al miserable, al drogadicto, al borracho y lo hace un pastor. Porque Él quiere. Y tienes que entenderlo así. Y no es que Dios sea injusto y que Dios no mire, ¿verdad? Aquel que ha sido bueno desde niño. No, va a tener sus recompensas, claro que sí. Pero al final de cuentas, tienes que entender, hermanos, que Dios da, Dios quita, Dios pone pruebas, Dios permite que los injustos sufran por los justos. No porque es un Dios malo o un Dios que no comprende o un Dios injusto. Es porque Él tiene un plan predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando entiendes eso, y Job había dicho de oídas, mas ahora te veo, ya entendí, Señor. La pregunta es, si Jesús reina, si nuestro Señor Jesucristo es rey, entonces Él gobierna, ¿verdad? Tiene toda autoridad. La pregunta es para mí, el Señor está gobernando tu vida, en mi vida. Él es mi gobierno, Él es El Señor, el señorío. el rey. Si Él es el rey, entonces nosotros que somos más que sus servidores, Amén. a los pies del Señor. Y aquí pues el siervo decide, como, perdón. Cuando Job le dice, ¿dónde estabas tú, Job? Cuando yo hice el cielo y la tierra, o sea, yo soy el creador. Pero luego pero nosotros tenemos un doble compromiso porque luego nosotros voluntariamente, Él nos creó, pero luego nosotros voluntariamente, ¿qué hicimos? Yo te acepto como mi Señor,
y mi Salvador, te entrego mi vida, Señor, me humillo delante de ti y reconozco que tú eres el Señor. O sea, ya es doble responsabilidad. Somos su creación y luego nosotros voluntariamente nos dimos a Él. Entonces, amados, entender, ¿verdad?, que la disciplina del Señor y su corrección es la manera en que Él muestra su amor, porque no nos quiere como niños chiflados, no nos quiere como niños desnutridos, enfermos, malcriados, sino quiere hijos maduros, hijos sanos, hijos fortalecidos, hijos conscientes, hijos sabios. Y todo eso, hermanos, requiere que un proceso difícil. O sea, no es sencillo, hermanos. Digo, lástima, si aquí se está desilusionando, hermanos, de que es fácil con el Señor, todo lo puede en Cristo. Recuerde que ese todo lo puede en Cristo, Pablo está hablando de la situación económica, hermanos. Sí, lea bien ahí. Pablo está diciendo, yo he aprendido a vivir con la panza llena o con la panza vacía. Ahorita la traes vacía, y estás contento. Pero luego dice Pablo, pero ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo, puedo, y si no tengo, puedo, porque es Cristo, ¿verdad? Y amados, pues al final de cuentas nosotros vamos comprendiendo un poco más, ¿verdad?, que el Padre, y terminamos aquí en la página 41, el inciso 6, ya nada más. Dios como Padre celestial, hermanos, disciplina a los que ama y azota a los que acepta como hijos. Esta última parte de la cita proviene de la versión Septuaginta, o sea, ¿cuál? La de acepta, ¿verdad? Azota a todo el que acepta como hijo. Acuérdate que la Septuaginta era la Biblia que estudió Jesús y los discípulos. Nada más estaba hasta Malaquías, y la Septuaginta, acuérdense que es 70 maestros, ¿verdad?, inspirados por el Espíritu de Dios, escogieron los libros que iban a estudiar el pueblo de Israel, y por eso se llama la Septuaginta, o sea, la que 70 eruditos escogieron. Bueno, en esa versión de la Biblia, hermanos, se lee Proverbios 13:12 así, porque el Señor disciplina a quien ama, y la segunda parte dice, así como un padre al hijo a quien se deleita. La Reina Valera lo dice, azota a todo aquel que acepta como hijo. Podrás decir, se varía la redacción, o sea, está escrito de una manera que diferente, pero la intención del versículo, hermanos, la disciplina es un privilegio que Dios extiende a los que ama. O sea, ser disciplinados por Dios es un privilegio. No sé si alguien de nosotros hemos conocido a un niño que no ha sido disciplinado. No, nosotros No, digo, o sea, bien, ¿verdad? De que esa es una muy buena reflexión. Y lo peor de todo es que el niño no se siente amado. O sea, los papás piensan que porque no le pego, ¿verdad?, no lo regaño, pues el niño se siente bien amado por mí porque no le traigo sufrimiento. Pero los niños sienten que no son amados y que no son... ¿Cuántos han visto niños que patean a sus mamás en Walmart porque no les compran algo? O sea, realmente la disciplina sí es... claro, no, pues claro, el Señor lo está diciendo, es un privilegio de Dios. Esto suena casi contradictorio, hermanos, que hasta llegamos a entender que la disciplina no se le extiende a los impíos. O sea, es como decir, bueno, entonces Dios no castiga a los pecadores, a los malos, a los que no son de Él. Sí, porque ellos reciben juicio. Sí los disciplina, pero los disciplina, hermanos, ya nada más para que reciban su justo castigo. A nosotros nos disciplina, hermanos, para que nos corrijamos y vayamos hacia Él. Esa es la diferencia, ¿verdad? O sea, prácticamente Dios disciplinó a su pueblo Israel a consecuencia de sus transgresiones, pero Él demuestra paciencia y tolerancia, hermanos, con sus enemigos, porque al final, hermanos, ¿verdad?, cuando los enemigos de Dios llenan el vasito, ¿verdad?, entonces el Señor, hermanos, va a dar castigo a todos. O sea, es como cuando dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, claro, el Señor va a disciplinar a los malos, pero ya para juicio. A nosotros nos disciplina y nos corrige, hermanos, para poder restaurar la relación con Él y mejorar esa relación. Y esa es la diferencia. O sea,
que a los hijos se nos disciplina de una manera en que el Padre nos disciplina, pero no nos enjuicia, sino la disciplina es para traernos hacia Él. Y a los malos el Señor va a disciplinar para que, ¿verdad?, no estén delante de Él. La disciplina es la señal que de que Dios nos acepta como hijos suyos. Por eso siempre decimos esto, ¿sí o no? Antes de venir a Cristo, aunque la vida era miserable, era un poco más fácil, ¿verdad?, en la cuestión de que uno dice, oye, pues nomás me convertí al Señor y empezaron los problemas por todos lados, ¿verdad? O sea, por todos lados problemas. Pues si se supone que me acerqué a Dios, bueno, es que el Señor empieza a presentar, ¿verdad?, la corrección. Castiga a Dios a sus hijos, hermanos. Él nos envía pruebas, dificultades diseñadas para fortalecer nuestra fe en Él. Las adversidades son ayudas para llevarnos a una comunión más estrecha con Dios. Pero Dios no nos castiga. El castigo ya, ¿verdad?, lo recibió el Hijo, hermanos, en la cruz. O sea, a los que somos sus hijos no nos castiga, nos disciplina, nos corrige. Ya el castigo lo recibió el Señor Jesucristo. El castigo al Hijo de Dios, especialmente en la cruz del Calvario, hermanos, donde derramó su ira sobre Él al desampararlo. Y como portador del pecado, Jesús soportó en nuestro lugar la ira de Dios para que nosotros, los que creemos en Él, nunca seamos desamparados por Dios. Dios no nos castiga porque Jesús ya recibió nuestro castigo. Nosotros recibimos disciplina, no castigo. Además debemos aceptar la reprensión, la disciplina, las correcciones de Dios como evidencias de su amor por nosotros. Si lo hacemos, demostraremos que verdaderamente nosotros somos sus hijos y a consecuencia de ellos creceremos en la fe y confianza. ¿Qué pasa con tantos hermanos o ex hermanos de la iglesia, hermanos, que empezaron problemas, empezaron situaciones difíciles y qué? Regresan al mundo, se desaniman, se van. El que es del Señor acepta la corrección, acepta la disciplina y el Señor lo va a llevar más allá de donde estaba. El que no acepta la corrección, el que no acepta la disciplina, lo va a llevar mucho más abajo de lo que se encontraba. Porque de hecho, hermanos, las personas que abandonan la fe no están mejor que antes, hermanos. Están peor que antes de venir a Cristo. Porque el juicio es mayor. Entonces, amados, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, Padre, en el camino, Señor. Es difícil, pero trae un gozo tan grande, Señor, cuando vemos que pudimos superar por medio de la fe y del poder del Espíritu Santo las diferentes dificultades que en nuestra vida hay. Cuando vemos el resultado, Señor, nos da un gozo enorme saber que tú estás siendo formado en nosotros, Señor, que ya no reaccionamos como antes, Señor, ya no hacemos lo mismo que antes, Señor. Ya no, nuestro corazón no se acongoja, no tiene tanto temor, no se espanta como antes, Señor. Y eso es hermoso verlo, porque hay un reconocimiento que tú has hecho obra en nosotros. Así es que permítenos, Señor, ser fieles hasta la muerte, como tú dices, bendito Dios. Como el apóstol Pablo dijo, yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, ya nada más me queda por delante la corona de la vida, Señor, de justicia que me dará el Señor. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que también creen en Él y le siguen. Señor, que así sea nuestra vida, que no nos enfoquemos y pensemos, Señor, que no nos amas. Ya la demostración de amor más grande la diste en la cruz, que es tu Hijo Jesucristo, y castigar nuestra consecuencia de pecado en Él. Así es que la disciplina y la corrección que podamos tener, Señor, y las dificultades en la vida, pues ahora conocemos y entendemos que son muestras de amor tuyas. Permítenos pasar a través de ellas con fe y siempre, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Te amamos, Señor Jesucristo, porque tú nos amaste primero y lo has demostrado, Señor. Ayúdanos a nosotros a demostrar amor a ti, Padre, al amarnos unos a otros y al seguir siempre, Señor, en tu camino. Bendito eres, Jesucristo, y gracias por este momento en tu palabra. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos.